¿Qué harías si el día que debería ser el más feliz de tu vida se convierte en una pesadilla? Descúbrelo en esta historia de esperanza y amor que nace de la adversidad. No te lo pierdas. Si te gusta esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos llenos de emoción y giros inesperados. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, dejando un comentario abajo. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. Luis Rodríguez se quedó petrificado frente al altar de la Catedral de Madrid. Su vestido de seda blanca parecía un disfraz prestado de otra vida. Los vitrales antiguos arrojaban sombras de arco iris sobre sus manos temblorosas mientras apretaba con fuerza su ramo de peonías rojas. Los 200 invitados guardaban un silencio sepulcral, rostros llenos de sorpresa y lástima. «No puedo hacerlo, Luis», murmuró Mario Sánchez, su voz resonando en la acústica sagrada de la catedral. «Lo siento, pero no puedo». Esas palabras golpearon a Luis como puñales en el pecho. Había soñado con este momento durante 2 largos años, desde aquella cena romántica en la que él le propuso matrimonio con las luces de la ciudad brillando a sus pies. Ahora, con los pendientes de su abuela y el vestido por el que ahorró meses enteros, sentía que su mundo entero se derrumbaba bajo sus pies. 30 minutos antes, en la sacristía nupcial, Luis terminaba de retocar su maquillaje cuando Beatriz Sánchez irrumpió sin llamar. La mujer avanzaba como una pantera, enfundada en un traje negro de alta costura, el cabello plateado impecable, los ojos grises fríos y calculadores. «Sofía, querida, tenemos que hablar», dijo con una dulzura fingida que helaba la sangre. Ella se volvió del espejo, el corazón ya latiéndole con fuerza. Algo en el tono de Beatriz encendió todas sus alarmas. «Por supuesto, señora Sánchez, todo está listo». Beatriz sonrió, pero fue una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Eso depende enteramente de ti, querida», dijo Beatriz con una calma calculada, dejando caer una carpeta manila sobre el tocador. Luis sintió como sus manos temblaban al abrirla. Allí estaban sus registros financieros, su historial laboral, hasta fotos de su modesto departamento en el barrio de Chamberí. $43,000 en préstamos estudiantiles, recitó Beatriz, como si leyera la lista del supermercado. Un departamento de un dormitorio alquilado, un coche viejo de hace 10 años. Dime, Luis, ¿de verdad crees que eres adecuada para la familia Sánchez? El rostro de 1990. Luis ardía de humillación. «Yo trabajo duro, señora Sánchez. Soy enfermera pediátrica en el Hospital Infantil Gregorio Marañón. Salvo vidas de niños todos los días». «¡Qué noble!», respondió ella con un gesto despectivo. «Pero apenas suficiente para un matrimonio en una de las familias más importantes de la ciudad. Mario tiene un futuro en la política, Luis. Necesita una esposa que lo eleve, no que lo hunda con su origen humilde». La crueldad de esas palabras le robó el aliento. Origen humilde, como si los años de su padre como bombero y el trabajo de su madre como secretaria en una escuela fueran una vergüenza, como si su esfuerzo no valiera nada. «Estoy dispuesta a ofrecerte una salida», continuó Beatriz sacando un cheque. «50,000, suficiente para pagar tus deudas y empezar de nuevo en cualquier parte. Solo tienes que irte». Antes de continuar, «Mi esposa no cree que a nadie le importen estos relatos. Dice que estoy perdiendo el tiempo. Demuéstrale que se equivoca suscribiéndote. Ahora mismo. Solo necesito llegar a los 1,000 suscriptores para que me tome en serio. Dile a Mario que has comprendido que no son compatibles. Yo salvaré a todos de la vergüenza de un matrimonio condenado al fracaso». Luis miró el cheque. Su vista se nubló con lágrimas contenidas. «Quiere que deje a Mario en el altar. Quiero que seas realista sobre tu lugar en el mundo, querida. Mario te lo agradecerá algún día. Los dos serán más felices con personas de su mismo círculo social». El desprecio en la
voz de Beatriz fue absoluto. Para ella, Luis no era una persona con sentimientos y sueños, era solo un obstáculo que se podía quitar con la cantidad justa de dinero. ¿Y si me niego?, preguntó Luis. La sonrisa de Beatriz se volvió verdaderamente aterradora. Entonces descubrirás lo difícil que puede volverse la vida para alguien en tu posición. Las carreras médicas son sorprendentemente frágiles. Las referencias se pueden retirar. Las reputaciones profesionales se pueden cuestionar. Sería una lástima que tu dedicación a los niños quedara opacada por dudas sobre tu juicio. Ahora, de pie en el altar, con el rechazo de Mario resonando en la catedral, Luis comprendió que Beatriz ya había ganado. Esa débil disculpa no era remordimiento sincero, era alivio. Alivio porque su madre le había dado la excusa perfecta para escapar de un matrimonio que, en el fondo, nunca había deseado. Las manos de Luis actuaron solas. Dejó el ramo sobre los escalones del altar. Se volvió hacia la congregación. 200 pares de ojos clavados en su humillación pública. En la primera fila, Beatriz Sánchez permanecía erguida con una expresión de triunfo satisfecho. «Lo siento mucho», dijo Luis, su voz sorprendentemente firme. «La boda se cancela». Luis bajó por el pasillo con toda la dignidad que le quedaba, el taconeo de sus zapatos resonando contra el mármol como latidos de un corazón roto. Detrás de él estallaron los murmullos, el crujir de los programas al doblarse, el sonido de sus sueños sepultados bajo chismes y especulaciones. Sola bajo la tormenta fuera de la catedral, la lluvia otoñal caía con furia. Luis se detuvo en los escalones de piedra. Su vestido de novia empapándose y volviéndose pesado, su peinado perfecto deshaciéndose en mechones húmedos que le caían sobre el rostro. El frío le calaba los huesos, pero el dolor en su alma era mucho más helado. Luis no tenía a dónde ir. Su contrato de alquiler había terminado la semana anterior. Todas sus cosas ya estaban en el lujoso departamento de Mario en el centro de Madrid, preparadas para la vida de casados que tanto había soñado. De pronto, su dama de honor, Raquel, apareció a su lado con un paraguas y una mirada de lealtad feroz. «Luis, mi amor, ven a quedarte conmigo. Lo vamos a resolver juntas». Pero ella negó con la cabeza. Necesitaba estar sola, necesitaba procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. «Estaré bien, Raquel. Solo necesito un poco de tiempo». «No puedes quedarte aquí bajo la lluvia», insistió Raquel. «Voy a tomar un taxi a un hotel. Solo dame un minuto». Con el corazón apretado, Raquel se alejó prometiendo llamarla más tarde y Luis se encontró verdaderamente sola por primera vez desde que llegó a la catedral esa mañana, llena de ilusión y esperanza. La lluvia caía ahora con más fuerza, convirtiendo las calles de Madrid en ríos de luces reflejadas. El maquillaje de Luis ya se había derretido y su vestido se volvía cada vez más incómodo e impráctico con cada minuto que pasaba. Intentaba desesperadamente parar un taxi cuando un elegante auto negro se detuvo junto al cordón. La ventanilla del conductor bajó, revelando a un hombre de ojos oscuros y preocupados, el cabello negro mojado por la lluvia. Era guapo, de una manera discreta, con rasgos fuertes y una presencia que hablaba de riqueza y de algo más profundo, de carácter sólido. «Disculpe», llamó por encima del ruido de la tormenta. «¿Está bien?» Luis casi soltó una risa amarga ante lo absurdo de la pregunta. Estaba bien. Acababa de ser humillada frente a todos los que conocía, abandonada en el altar por el hombre que juraba amarla y chantajeada por su madre. Estaba empapada, sin techo y con el corazón hecho pedazos. «Estoy perfecta», respondió sin poder ocultar la amargura en su voz. El desconocido la observó un instante y en su mirada Luis vio algo que no era lástima, sino comprensión verdadera del dolor. «Me llamo Alejandro», dijo con calma, «y usted claramente está pasando el peor día de su vida.
¿Me permite ofrecerle un viaje a algún lugar seco? Ella dudó. Todo lo que le habían enseñado sobre no confiar en extraños chocaba con su necesidad desesperada de escapar de la lluvia y de esa catedral donde había sido destruida. Ni siquiera sé a dónde ir, confesó en voz baja. No importa, respondió él con suavidad. A veces los mejores caminos empiezan sin un destino. Algo en su voz, una bondad genuina, sin rastro de interés oculto, decidió por ella. Luis se acercó al auto, su vestido empapado, haciendo cada paso una lucha. Alejandro bajó de inmediato, rodeó el vehículo y abrió la puerta del pasajero con gesto caballeroso. Era más alto de lo que parecía, vestido con un traje caro que, aún mojado, conservaba su elegancia. Sin pedir permiso, se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de ella. «Gracias», murmuró Luis, al deslizarse en el interior cálido del auto, que ahora veía era de un lujo impresionante. Los asientos de cuero eran suaves como manteca y el tablero parecía sacado de una nave espacial. Alejandro volvió al volante, ajustó la calefacción y dirigió las rejillas hacia ella. «¿Hotel?», preguntó. Luis asintió sin confiar en su voz. Los acontecimientos del día la alcanzaban de golpe. Sentía que estaba a punto de derrumbarse por completo. Recorrieron en silencio cómodo las calles mojadas de la ciudad. Alejandro no insistió en hablar ni le pidió explicaciones sobre su evidente tragedia. Solo conducía, mirándola de vez en cuando para asegurarse de que estuviera lo suficientemente abrigada, y le ofreció pañuelos del guantero cuando las lágrimas silenciosas empezaron a rodar por sus mejillas. «Soy enfermera pediátrica», se oyó decir Luis cuando llegaron a un hotel sencillo en el centro. No sabía si se lo explicaba a él o a sí misma. «Ayudo a niños enfermos y asustados. Nunca me importó el dinero, ni el estatus, ni nada de lo que su madre dijo que debería importarme. Solo quería amar a alguien y que me amaran de verdad». Alejandro apagó el motor y la miró con esos ojos oscuros y perceptivos. «Es su pérdida», dijo simplemente. «Usted ni siquiera me conoce. Sé que es una enfermera que ayuda a niños. Sé que tuvo el coraje de alejarse de algo que no estaba bien, aunque eso significara una humillación pública. Sé que está sentada en el auto de un desconocido, confiando en que no todo el mundo es cruel». Alejandro sonrió con ternura. «Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». Luis sintió nuevas lágrimas asomarse. Después de horas en que le habían repetido que no era suficiente, que no valía, que no era adecuada, ahí estaba un completo extraño tratándola con más respeto y bondad que la familia de su prometido jamás había tenido. «Gracias», susurró, «por el viaje, por la amabilidad, por tratarme como persona y no como un problema que hay que resolver». Cuando Luis se preparaba para bajar, Alejandro dudó un segundo antes de hablar de nuevo. «Y mire, sé que puede sonar atrevido, pero tengo una hija de 8 años. Ha pasado por momentos muy duros y necesita a alguien que sepa cómo ayudar a los niños a sanar». Hizo una pausa estudiando el rostro de ella. «Si está buscando un cambio de aire, podría necesitar a alguien con sus habilidades y sobre todo con su corazón». Luis lo miró fijamente, preguntándose si esto era real o si el día traumático finalmente la había empujado a una alucinación provocada por el estrés. «¿Me está ofreciendo un trabajo?», preguntó, incrédula. «Usted no sabe nada de mí. Sé que es una enfermera pediátrica que siempre pone a los niños primero. Sé que tiene integridad, incluso cuando le cuesta todo. Y sé que mi hija podría beneficiarse de alguien que entiende que sanar lleva tiempo y mucha paciencia». Alejandro sacó una tarjeta de visita y se la entregó. «Piénselo, sin presiones, sin compromisos, solo una oportunidad para empezar de nuevo». Luis tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Alejandro Mendoza, director ejecutivo, Mendoza Tecnologías. Claro que había oído hablar de Mendoza. Tecnologías. Todo el mundo en Madrid la conocía.
Era una de las empresas de tecnología más grandes del país. Sería una posición como niñera, ayudando a mi hija a superar algunos desafíos mientras yo trabajo. Es brillante y maravillosa, pero también está de luto y desconfía de las personas nuevas. Necesita a alguien auténtico, alguien que no se intimide por su inteligencia ni se aleje por sus defensas. Luis miró la tarjeta. Luego levantó la vista hacia los ojos bondadosos de Alejandro. Después del peor día de su vida, sería posible que aún quedara algo bueno esperándola. Lo pensaré, dijo al fin. Es todo lo que le pido. Al entrar al lobby del hotel, todavía con la chaqueta de Alejandro sobre su vestido de novia arruinado, Luis sintió algo que no había experimentado en horas. Esperanza. Tal vez Beatriz Sánchez se había equivocado en todo. Tal vez el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria ni por su posición social. Tal vez todavía existían personas buenas en el mundo que valoraban la bondad y la integridad por encima de la riqueza y las conexiones. Detrás de ella, Alejandro Mendoza se quedó un largo rato sentado en su auto, viéndola desaparecer en el hotel. No entendía del todo por qué le había ofrecido un trabajo a una completa desconocida, a una mujer que había conocido en las circunstancias más extrañas posibles. Pero algo en su dignidad callada, frente al dolor evidente, le había recordado a su esposa fallecida Isabel, que siempre creyó que el verdadero valor de una persona estaba en su capacidad de compasión. Su hija Valentina necesitaba a alguien así en su vida, alguien que entendiera que la riqueza no te hacía inmune al sufrimiento, que perder a quien amas deja cicatrices que el dinero no puede borrar. Alguien que viera más allá de las murallas que Valentina había construido, hasta la niña dolida que había debajo. Mientras conducía hacia su casa bajo la lluvia, Alejandro se encontró deseando que Luis aceptara la oportunidad, porque algo en su interior le decía que ella podría ser exactamente lo que su familia rota necesitaba para empezar a sanar. 3 días después, Luis estaba sentada en su habitación de hotel mirando por 100ª vez la tarjeta de Alejandro Mendoza. Había pasado las últimas 72 horas enviando currículums a puestos de enfermería solo para recibir rechazo tras rechazo. Parecía que las amenazas de Beatriz Sánchez no habían sido vanas. Su influencia en el mundo médico era mucho más grande de lo que Luis había imaginado. De pronto, su teléfono sonó un número desconocido. «Hola, Luis, soy Alejandro Mendoza. Nos conocimos el otro día bajo la lluvia». El corazón de ella dio un salto. Había pensado en su oferta sin parar, preguntándose si había sido real o solo un gesto amable de un extraño que sintió lástima. «Señor Mendoza». «Hola. Por favor, llámeme Alejandro. Quería saber si había tenido tiempo de considerar mi propuesta. Entiendo si no le interesa, pero quería mencionarle que el puesto incluye vivienda en la propiedad y todos los beneficios completos». Luis cerró los ojos. Vivienda. Eso resolvía su problema más urgente. Podría conocer a su hija primero antes de decidir. Por supuesto, le vendría bien hoy. Valentina sale del colegio a las 3. La propiedad Mendoza no era en absoluto lo que Luis había imaginado. En lugar de una mansión fría e imponente, se encontró frente a una casa cálida y acogedora, elegante, pero llena de vida, construida con piedra natural y rodeada de jardines amplios que hablaban de una familia que valoraba la belleza y el confort por encima del lujo ostentoso. Alejandro la recibió en la puerta principal y Luis volvió a sorprenderse por su presencia discreta. Llevaba jeans oscuros y una camisa sencilla, más parecido a un profesor querido que a un multimillonario de la tecnología. «Gracias por venir», dijo con una sonrisa sincera y cálida. «Valentina está emocionada por conocerte, aunque se esfuerza mucho en fingir que no le importa». La guió por una casa que era ante todo un hogar. Las habitaciones estaban llenas de libros, fotos familiares y ese desorden cómodo de la vida real.
Luis notó de inmediato que muchas fotos mostraban a una mujer hermosa, de ojos risueños y cabello oscuro. Sin duda, la esposa fallecida de Alejandro. «Isabel», dijo él en voz baja al notar su mirada, «murió hace 2 años en un accidente de auto. Valentina estaba con ella». Los instintos profesionales de Luis se activaron al instante. «¿Cómo está procesando Valentina el trauma?» «Mejor que al principio, pero todavía lucha. Es desconfiada con la gente nueva, especialmente con mujeres que podrían interesarse en mí. Ha tenido que verme navegar situaciones sociales complicadas y ha aprendido a proteger nuestra dinámica familiar». De pronto, Valentina Mendoza apareció en el umbral de la cocina con la gracia cautelosa de alguien mucho mayor que sus 8 años. Tenía los ojos oscuros de su padre y los rasgos delicados de su madre, pero en su expresión había un cansancio que hablaba de una sabiduría ganada con dolor. «Tú eres la señora de la boda», dijo Valentina sin rodeos. Luis parpadeó sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Papá me contó que te conoció cuando estabas pasando un día horrible y alguien había sido muy cruel contigo». Valentina la miró con una intensidad que inquietaba. «¿Estás triste?» La pregunta directa la tomó desprevenida. La mayoría de los adultos habrían evitado el tema, pero Valentina claramente prefería la honestidad. «Sí», respondió Luis con sencillez. «Estoy triste, pero también tengo esperanza de que todavía puedan pasar cosas buenas». Valentina lo consideró un momento. Mamá decía que los sentimientos tristes son importantes porque nos ayudan a entender cuando algo no está bien. Luis sintió que el corazón se le apretaba. «Tu mamá suena muy sabia». Lo era. Me enseñó que está bien estar triste por perder a alguien que amas, pero también está bien dejar entrar a personas nuevas en tu vida si son buenas personas. Hizo una pausa. «Tú eres una buena persona». Alejandro observaba el intercambio con fascinación. Valentina nunca había sido tan directa con ninguna de las otras candidatas que habían entrevistado. Normalmente se retiraba a una distancia educada, respondiendo con lo mínimo hasta que la persona se iba. «Trato de serlo», contestó Luis con honestidad. «Trabajo con niños que están enfermos o lastimados y trato de ayudarlos a sentirse mejor. A veces eso significa darles medicinas. Otras veces solo significa sentarme con ellos cuando tienen miedo. Papá dijo que ayudas a niños en el hospital». «Así es. ¿Quieres saber cómo es eso?» Durante la siguiente hora, Luis se encontró contándole a Valentina historias del pabellón pediátrico. Habló de niños valientes enfrentando tratamientos difíciles, de la importancia de ser honesta al explicar procedimientos médicos, de cómo a veces la mejor medicina era simplemente saber que alguien se preocupaba por ellos. Cuando mamá estuvo en el hospital después del accidente, algunas enfermeras fueron muy buenas y otras no, dijo Valentina. Las buenas me hablaban como si yo fuera lo suficientemente inteligente para entender las cosas. Las otras me hablaban como si fuera un bebé. ¿Cómo querías que te hablaran? Como a una persona que podía manejar la verdad, aunque la verdad fuera aterradora. Luis asintió. Exacto. Los niños son mucho más valientes y fuertes de lo que la mayoría de los adultos les reconoce. Después de la cena, Alejandro sugirió que Valentina le mostrara su habitación a Luis. Ella la siguió escaleras arriba, notando las fotos familiares que cubrían el pasillo, vacaciones, cumpleaños, momentos tranquilos que capturaban a una familia que había sido genuinamente feliz. La habitación de Valentina era un reflejo perfecto de su dueña, sofisticada para una niña de inteligencia avanzada, pero aún acogedora y llena de las cosas que ama una niña de 8 años. Libros cubrían una pared, materiales de arte ocupaban el escritorio junto a la ventana y una colección de peluches sugería que, a pesar de su madurez, Valentina seguía siendo muy niña. «Esta era la habitación favorita de mamá en la casa», dijo Valentina sentándose en la cama. «Decía que tenía la mejor luz para leer». Luis
Notó una foto enmarcada en la mesita de noche. Valentina y su madre leyendo juntas, las dos riendo por algo en el libro. Se ve que fue una mamá maravillosa. Lo era. Valentina se quedó callada un instante. Las otras señoras que vinieron a entrevistarse, todas dijeron eso. Lo decían como para hacerme sentir mejor, no como si lo sintieran de verdad. Podías notar la diferencia en los ojos. Cuando la gente solo dice lo que cree que quieres oír, sus ojos se ven distintos a cuando lo dicen de corazón. Luis se maravillaba una y otra vez por la percepción de esa niña. ¿Cómo se ven mis ojos? Valentina la estudió con cuidado, como si realmente la viera en las fotos, como si entendiera que ella era importante y que yo todavía la extraño. Sí, lo entiendo, y extrañar a alguien que amas nunca se va del todo, pero puede volverse más llevadero. Eso pasó cuando tu mamá murió. Luis hizo una pausa, dándose cuenta de que Valentina había asumido que su tristeza venía de perder a un padre. En realidad, mis padres están vivos los dos. Estaba triste porque alguien que pensé que me amaba decidió que yo no era lo suficientemente buena para él. La expresión de Valentina cambió a indignación. Eso es estúpido. Cualquiera puede ver que tú eres más que suficiente. La feroz protección en la voz de la niña hizo que los ojos de Luis se llenaran de lágrimas. Gracias, Valentina. Eso significa más para mí de lo que imaginas. Papá también piensa que eres suficiente. Lo sé por poner esa mirada. ¿Qué mirada? La misma que ponía cuando miraba a mamá, como si tú le recordaras que todavía existen cosas buenas. Más tarde esa noche, después de que Valentina se hubiera ido a dormir, Luis y Alejandro se sentaron en el estudio para hablar de los detalles prácticos del puesto. El salario era más que generoso, los beneficios completos y la vivienda ideal. Pero lo que más impresionó a Luis fue la forma en que Alejandro hablaba de su hija con un amor evidente y un respeto profundo por su inteligencia y su fortaleza. Es extraordinaria, dijo Luis. Sabía más allá de sus años, pero aún maravillosamente niña en tantas cosas. Eso tiene que ser sabio. Ha visto cosas que ningún niño debería ver. Ha sobrevivido pérdidas que romperían a muchos adultos. La expresión de Alejandro se volvió seria. Eso es precisamente lo que hace este puesto tan desafiante. Valentina necesita a alguien que no intente apresurar su sanación, que no tome su cansancio como algo personal. Lo entiendo. ¿Cuántas niñeras han pasado por aquí en el último año y renunciaron diciendo que Valentina era demasiado difícil? Una fue despedida porque estaba más interesada en fotografiar la casa para las redes que en cuidar de ella. La última duró 3 meses hasta que Valentina me dijo que era falsa y la hacía sentir incómoda. Luis sonrió. Valentina tiene un instinto excelente con las personas. Así es. Que ella te haya dado su aprobación esta noche significa todo para mí. Entonces, ¿la tengo? La sonrisa de Alejandro fue cálida y sincera. Me preguntó si podías empezar mañana. También preguntó si te quedarías en la casita de huéspedes a largo plazo, porque cree que te gustaría la vista al jardín. Luis sintió un aleteo en el pecho, algo que podría ser esperanza. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eso dependía completamente de ti. Luis miró alrededor del estudio con sus estanterías que llegaban hasta el techo y sus sillones cómodos para leer. Por la ventana se veía la casita de huéspedes que Alejandro había mencionado, encantadora y privada, pero unida a la casa principal por un sendero de piedra. Alejandro, necesito que sepas que no busco nada más que un empleo. No estoy en un lugar emocional para considerar ningún tipo de relación personal y no quisiera que hubiera malentendidos. Agradezco tu honestidad. Yo tampoco busco nada más allá de ayuda profesional con Valentina. Amé profundamente a mi esposa y no estoy listo para nada más que amistad con nadie. El alivio que sintió Luis fue inmenso. Trabajar para un padre soltero, atractivo, amable y adinerado ya era complicado sin agregar expectativas románticas. En ese caso, dijo extendiendo la mano, me sentiría honrada de aceptar el puesto.
Alejandro tomó su mano, su apretón cálido y firme. Bienvenida a nuestra familia, Luis. Creo que vas a hacer exactamente lo que necesitábamos. A la mañana siguiente, Luis se mudó a la casita con su única maleta y un corazón lleno de optimismo cauteloso. La casita era perfecta, luminosa, aireada, con vista al jardín y espacio suficiente para crear un hogar de verdad por primera vez en meses. Valentina apareció en su puerta apenas una hora después, trayendo un plato de galletitas caseras y una sonrisa tímida. La señora Rodríguez las hizo para ti. Es nuestra ama de llaves y la mejor cocinera del mundo. Quería asegurarse de que te sintieras bienvenida. Luis aceptó las galletitas con gratitud. ¿Quieres ayudarme a desempacar? Podría usar la opinión de una experta sobre dónde poner las cosas. Pasaron horas trabajando juntas, acomodando las pocas pertenencias de Luis en la casita. Valentina resultó ser una decoradora excelente, con opiniones firmes sobre la colocación de los muebles y la combinación de colores. Pero lo más importante fue que empezó a relajarse con Luis, compartiendo historias de su colegio, sus amigas y sus intereses. Cuando Alejandro regresó del trabajo esa tarde, las encontró en la cocina de la casa principal, preparando la cena mientras discutían con pasión los detalles de la biología marina, la obsesión académica actual de Valentina. ¿Educativo?, preguntó él con una sonrisa, pero sus ojos estaban fijos en su hija, que se veía más animada de lo que la había visto en 1900 meses. Muy educativo, respondió Luis sonriendo. ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones y sangre azul? Ahora sí lo sé. Alejandro rió. Valentina lleva un mes fascinada con la biología marina. He aprendido más sobre la vida en el océano de lo que jamás imaginé. Al sentarse a cenar juntos, Luis se dio cuenta de que por primera vez en semanas se sentía verdaderamente en paz. La tormenta de su boda arruinada y su humillación pública parecía haberle sucedido a otra persona. Allí, en esa cocina cálida con esas buenas personas, volvía a sentirse ella misma. Sofía, dijo Valentina cuando terminaron de comer, mañana es sábado. Papá suele llevarme al Museo de Ciencias. ¿Te gustaría venir con nosotros? Luis miró a Alejandro, quien asintió con aliento. Me encantaría, respondió. Esa noche, al acomodarse en su nueva cama en la casita, Luis reflexionó sobre los giros extraños que había dado su vida. Apenas una semana atrás se preparaba para casarse con un hombre que al final la vio como inferior a los estándares de su familia. Esa noche comenzaba un nuevo trabajo con un hombre que la trataba con respeto y bondad, cuidando de una niña que ya empezaba a sentir como familia. Por la ventana veía las luces de la casa principal, cálidas y acogedoras contra la oscuridad. En una de esas habitaciones, Valentina probablemente leía antes de dormir. Alejandro seguramente terminaba algún trabajo o simplemente disfrutaba del silencio de la noche. Por primera vez desde que estuvo parada en ese altar con su vestido de novia empapado y roto, Luis se permitió creer que tal vez Beatriz Sánchez se había equivocado en todo. Tal vez el valor no se medía en cuentas bancarias ni en conexiones sociales. Tal vez se medía en la capacidad de amar y ser amado, de cuidar a los demás, de encontrar alegría en los momentos más simples. Mientras se quedaba dormida, Luis pensó en la pregunta de Valentina de aquel primer encuentro. ¿Eres una buena persona? Empezaba a creer que quizás sí lo era, y que tal vez eso era suficiente. Afuera de su ventana, los jardines susurraban suavemente con la brisa de la tarde, y a lo lejos las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas. Era el comienzo de algo nuevo, algo inesperado, algo que podría convertirse en todo lo que nunca supo que deseaba. 6 meses después, el aire de primavera estaba impregnado del aroma del jazmín en flor. Luis estaba sentada en el jardín observando a Valentina practicar su presentación sobre conservación marina. La niña
Había crecido tanto en esos meses, su confianza florecía bajo los cuidados pacientes de Luis y la atención devota de Alejandro. Sofía, ¿crees que papá querría que alguien lo amara de nuevo?, preguntó Valentina de pronto, levantando la vista de sus notas. El corazón de Luis dio un vuelco. Durante meses se había enamorado más y más de ambos, del padre y de la hija, pero había guardado sus sentimientos con mucho cuidado. ¿Por qué lo preguntas, mi amor? Porque creo que a veces se siente solo. Creo que te mira como solía mirar a mamá, feliz y con esperanza. Antes de que Luis pudiera responder, Alejandro apareció por el sendero del jardín, habiendo regresado temprano del trabajo. Su rostro se iluminó al verlas juntas, la misma expresión que aparecía cada vez con más frecuencia últimamente. «¿Cómo están mis dos damas favoritas?», preguntó sentándose a su lado en el banco del jardín. «Papá», dijo Valentina con la franqueza de sus 8 años, «creo que deberías casarte con Sofía». Alejandro casi se atragantó con el café mientras Luis sentía que su rostro ardía de vergüenza. «Valentina», exclamó Luis, «¿qué se aman?» «Lo veo. Y mamá siempre decía que cuando las buenas personas se aman, deben tener el coraje de decirlo». Alejandro y Luis se miraron a través de la mesa del jardín. Meses de fronteras profesionales, cuidadosamente mantenidas, se derrumbaron de golpe bajo la inocente honestidad de Valentina. «Sofía», dijo Alejandro en voz baja, con la voz cargada de emoción, «hay algo de verdad en lo que dice nuestra hija tan perceptiva». Luis miró esos ojos castaños cálidos, luego el rostro esperanzado de Valentina, y comprendió que algunas oportunidades eran demasiado valiosas para desperdiciarlas por miedo. «Sí», susurró, «los amo a los dos, los he amado durante meses». La sonrisa de Alejandro fue radiante mientras tomaba su mano. «Yo también te amo, Sofía. Desde aquella noche de lluvia en que confiaste en un desconocido para llevarte a un lugar seguro, trajiste la luz de nuevo a nuestras vidas cuando habíamos olvidado cómo esperar». Valentina aplaudió encantada. «Entonces, ¿se van a casar?». Alejandro rió sin soltar la mano de Sofía. «Bueno, primero deberíamos hablar de eso en privado. ¿Puedo planear la boda, por favor? Prometo que será perfecta. Nada que ver con ese hombre horrible que te dejó en el altar, Sofía. Esta será una boda llena de gente que realmente te ama». Luis sintió lágrimas de alegría rodar por su rostro. «Creo que suena absolutamente perfecto». 1 año después, los jardines de la propiedad Mendoza se transformaron en un escenario de cuento de hadas, rosas blancas, luces titilantes, una atmósfera de pura magia. Esta vez, Luis caminó por el pasillo con un vestido que ella misma había elegido, rodeada de personas que la querían y la apoyaban de verdad. Valentina fue su dama de honor, su rostro radiante de orgullo mientras veía a su padre y a Luis intercambiar votos que ellos mismos habían escrito. No había motivos ocultos, ni ambiciones sociales, ni desaprobación familiar, solo amor puro y honesto entre dos personas que se habían encontrado después del dolor y la sanación. «Sofía», dijo Alejandro con voz firme y clara, «llegaste a nuestras vidas cuando habíamos olvidado cómo soñar. Nos enseñaste que las familias se construyen con amor y elección, no solo con sangre y obligaciones. Le mostraste a Valentina que se puede honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Y a mí me demostraste que el corazón tiene una capacidad infinita para amar». La voz de Luis fue igual de firme al responder. «Alejandro, tú y Valentina me salvaron cuando creía que estaba rota para siempre. Me enseñaron que mi valor no se mide por la aprobación de nadie más, sino por el amor que doy y recibo. Me dieron una familia cuando pensé que lo había perdido todo. Tú eres mi hogar, mi corazón, mi para siempre». Cuando se besaron para sellar su unión, Valentina aplaudió con fuerza desde la primera fila, sentada entre los padres de Alejandro y la orgullosa mamá y papá de Luis.
Incluso los intentos de Beatriz Sánchez por sabotear su carrera habían terminado fracasando, porque la fama de su bondad y su habilidad se había extendido por toda la comunidad médica a pesar de los obstáculos. 3 años después, Luis Mendoza mecía suavemente a su hijo de 6 meses, David, en la cuna de su hogar. Valentina estaba sentada cerca, leyéndole un cuento de aventuras en el océano. Por la ventana veía a Alejandro en el jardín, planeando la ampliación que acomodaría a su familia en crecimiento. «Mamá», dijo Valentina levantando la vista del libro, «estoy muy contenta de que esa señora mala te haya hecho huir de tu primera boda». Luis rió suavemente. «¿Por qué dices eso, mi amor? Porque si te hubieras casado con ese hombre horrible, nunca nos habrías encontrado. Nosotros nunca te habríamos encontrado. A veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a las mejores». Luis bajó la mirada hacia su hijo dormido, luego hacia su hijastra, que se había convertido en su hija en todos los sentidos que realmente importan. Después miró hacia afuera, donde su esposo caminaba hacia la casa con un ramo de flores recién cortadas del jardín. «Tienes toda la razón, Valentina. A veces las historias más hermosas comienzan con los finales más terribles». Alejandro apareció en el umbral, su rostro suavizado por el amor al contemplar la escena de su esposa y sus hijos. «¿Qué están discutiendo, mis bellezas?», preguntó con ternura. «Que el día horrible de la boda de Luis fue en realidad lo mejor que nos pudo pasar a todos», anunció Valentina con orgullo. Alejandro se acercó a Luis, la rodeó con sus brazos a ella y al pequeño y la besó en la frente. «¡Qué niña tan inteligente!». Eso lo sacó de su madre. De las 2 madres. Luis lo corrigió con dulzura, pensando en la foto de Isabel, que aún ocupaba un lugar de honor en su hogar, y en cómo Valentina había insistido en que el ramo de su boda incluyera algunas de las flores favoritas de su mamá. Mientras el sol se ponía sobre esa familia perfecta, imperfecta y maravillosamente real, Luis pensó en la mujer que había sido aquel día terrible de lluvia hacía 3 años. Aquella mujer jamás habría imaginado esta vida, este amor, esta sensación de pertenencia absoluta. A veces el cuento de hadas no empieza con «érase una vez», a veces comienza con «este es el peor día de mi vida», y se transforma en algo más hermoso que cualquier historia jamás escrita. Beatriz Sánchez había tenido razón en una sola cosa. Luis Mendoza no era adecuada para la familia Sánchez. Estaba destinada a algo mucho mejor. Estaba destinada a la familia Mendoza, no a un amor que vio su valor no en su cuenta bancaria ni en su linaje, sino en su capacidad de bondad, en su fuerza ante la adversidad y en su don para ayudar a sanar corazones rotos. Mientras Alejandro le besaba la frente y Valentina seguía leyéndole a Baby David, Luis Mendoza cerró los ojos y sonrió. Este era su Felices para siempre, construido sobre una base de amor genuino, respeto mutuo y la convicción inquebrantable de que las mejores familias son las que elegimos construir juntos. La tormenta había terminado de verdad. El sol brillaba radiante y cálido y había llegado para quedarse. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te emocionó este relato, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y tu familia, y suscribirte al canal para que no te pierdas más historias llenas de corazón y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente.